Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de encontrarnos, apartarnos para recibir el consejo de su palabra y agradecidos con el Señor por la oportunidad inmerecida que nos da, el privilegio inmerecido de poder abrir su palabra, compartir lo que Él realmente quiere hablar a nuestro corazón. Y cómo no vamos a estar agradecidos por eso. Verdaderamente nuestro corazón no tiene sino, no debe, ni tiene sino, no debe de tener sino agradecimiento, mejor dicho, por todas esas bondades, todas esas muestras de misericordia, de cuidado y de asistencia de parte de Dios. Así que con esa convicción, con esa claridad, queremos iniciar nuestra reflexión de esta noche que hemos titulado Nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Y vamos a orar y pedir su dirección, su asistencia. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra, de poder escudriñar tu palabra y que esa palabra nos lea, nos alumbre, nos dé entendimiento, nos dé gracia, nos haga conocerte más, que es el anhelo de nuestro corazón. Señor, te bendecimos, te agradecemos tu cuidado, tu asistencia, tu bondad con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, hoy podemos reflexionar puntualmente sobre la oportunidad que Dios nos da al tenernos con vida. O sea, esa es una razón muy importante como para reflexionar continuamente sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de alguna manera poder visualizar también el futuro, porque transcurrido ya 2 meses casi de un año en donde pareciera ser que los buenos deseos de la noche vieja del 22 empiezan como a desvanecerse, como a desaparecer de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Las intenciones van cambiando y es que esa es la naturaleza, esa es como la característica del humano.
La característica del humano es que es cambiante, es almático. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de ser rescatados, de ser alcanzados por el Señor, no debe de ser así en nuestra vida. Sin embargo, lo es. Esos buenos deseos, la pregunta es, ¿qué pasó con esos buenos deseos? ¿De dónde pueden venir esos buenos deseos? ¿Y de parte de quién pueden venir? Nosotros, como decíamos, que hemos tenido esa oportunidad de que el Señor nos haya encontrado, escuchamos y leemos en su palabra que se tratan, que los buenos deseos verdaderamente son deseos que únicamente pueden venir del corazón de Dios para nosotros, porque son buenos, son verdaderos. Y Jeremías 29:11 lo declara. Es un verso muy conocido por todos nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, que son pensamientos de paz. Lo que todos anhelamos, paz. Lo que no podemos comprar, paz. También son pensamientos que no son de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es tal y como lo describe la versión de Reina Valera del 60. Son pensamientos que no son pensamientos de calamidad. Pero miren ustedes la versión, digamos, la versión amplificada en inglés. Habla un poquito más y creo que lo podemos entender de esa manera. Dice el Señor: porque yo tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y de bienestar, y no planes de desastre. ¿Te das cuenta? No planes de desastre, para darles a ustedes, estoy traduciéndolo, un futuro y esperanza. Darles a ustedes un futuro y esperanza. Y eso realmente se traduce o se resume en una palabra que es confianza. Confianza. La confianza trae seguridad a nuestra vida, trae reposo, trae consigo paz a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, muchas veces en esa vorágine que no termina realmente, muchas veces de pensamientos, de aturdimientos en nuestra mente. Si vemos nuestro entorno, y por un momento podríamos cerrar nuestros ojos y meditar, reflexionar en todo lo que nos rodea, reflexionar en nuestro entorno, de cómo el Señor nos ha acompañado y lo que nos ha dado. No me refiero necesariamente a bienes, porque eso de alguna manera en mayor o menor grado ha abundado en nuestra vida. Pero sobre todo nos ha dado la vida. ¿No es esa una razón suficiente para confiar en el dador de la vida, confiar en el Dios Todopoderoso, en el Señor que tiene el control de todo lo que existe, que ha sido el creador, que es el creador de todo lo que existe, de lo que ves y de lo que no puedes ni siquiera ver? Deuteronomio 6, versículo 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien, todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿No creen ustedes o no pensamos, no consideramos que esa es una razón suficiente? Por supuesto, está acompañada de un requisito, y ese requisito es cumplir esos estatutos, esa palabra, esa ley, su palabra,
sus mandamientos, si decimos que le amamos, dice, debemos de cumplir sus mandamientos. No es nada más de expresar una palabra o de decirlo a la manera del mundo a conveniencia, no. Si decimos que le amamos, debemos también andar como Él anduvo. Pero sobre todas las cosas debemos de cumplir sus mandamientos. Entonces, como decíamos, aunque hay que cumplir requisitos, el resultado es de gran beneficio para cada uno de nosotros. Y por todo lo anterior, hermanos, debemos de entender que no conocemos la senda. Es una senda que para nosotros es desconocida, pero el Señor sí la conoce. ¿Por qué? Porque Él es la senda, Él es el camino. La vida le pertenece a Él. Es decir, porque Él es la vida. Él es la vida. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? En esa disyuntiva que constantemente viene a nuestro corazón y que no sabemos verdaderamente qué hacer, necesitamos depositar nuestra confianza en alguien. ¿Y qué mejor que es en el que conoce el camino? ¿Qué mejor que el que puede guiarnos a un lugar seguro? Hay un requisito: cumplir sus estatutos, someter nuestra voluntad a su voluntad. Son esencialmente los estatutos que Él ha dejado, que ha establecido a través del tiempo. A través del tiempo. Necesitamos entender, hermanos, entonces que estamos en una senda que requiere un proceso, una caminata. Esa senda que es Él mismo, ese camino que es Él mismo, necesitamos que esa senda y que ese camino transformen nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón finalmente. La senda, la misma palabra de Dios nos aclara y nos da las características de la senda. La senda, el camino es, primero, estrecho. Es estrecho. Otra característica de esta senda en la que debemos de andar y en la que el Señor quiere que caminemos, porque Él la conoce y nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a llevar al lugar seguro. No solo es estrecha, sino que también es en ascenso. Va hacia arriba, hasta llegar a un punto específico, a una meta, a una cima, a la meta que es el monte de Sión, espiritualmente hablando. Y también esa senda requiere de una luz para que podamos caminar, para que podamos llegar de una manera segura. De ahí que hablamos de nuestra confianza en el Señor. Esa luz progresiva, de acuerdo al libro de Proverbios, en el capítulo 4 y verso 19, dice: el camino, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa luz alcanza un acme, un punto máximo de brillantez, en la cual no te pierdes, en la cual no me pierdo, porque su luz, dice el libro de los Salmos, que su palabra es como una lámpara que alumbra nuestra senda, que alumbra a los simples, que da entendimiento a los simples.
Pero en el caso de Proverbios, hablando de los justos, la pregunta es, ¿quiénes son esos justos? Esos son aquellos que han sido justificados por el sacrificio de Cristo y que se tendrían que identificar de acuerdo a lo que dice Romanos 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que hay requisitos, hay situaciones necesarias, pasos que tomar sin los cuales no podemos alcanzar lo que el Señor está poniendo a nuestra disponibilidad, que son pensamientos de paz, que son pensamientos de bien, que son pensamientos en contra de la calamidad, en contra del mal en nuestra vida. En esa versión amplificada en inglés, tratando de traducirlo rápidamente, dice, porque los justos delante de Dios son aquellos que, por cierto, obedecen la ley, y ellos serán justificados, pronunciados como libres de culpa y de pecado y declarados aceptables a Él. ¿Se dan cuenta cómo se expande el entendimiento de ese versículo en esta versión? Serán declarados libres de culpa y pecado y declarados aceptables a Él. Esto, hermanos, es un proceso, definitivamente. No tenemos ni siquiera que dudarlo. Es un proceso. No es un cambio instantáneo. Vemos la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pablo, que tuvo un encuentro instantáneo con el Señor. Pero el proceso de conocimiento para ser transformado llevó tiempo. Literalmente le llevó toda la vida. Le llevó toda la vida, el resto de la vida. Por supuesto que veía, percibía ya el premio del supremo llamamiento. Eso es el resultado de una experiencia de vida con el Señor y es lo que nosotros necesitamos. Como visualizar ese futuro en Dios. Queremos ver con expectativa, con los ojos bien abiertos, esas promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y estamos hablando esencialmente de la transformación no solo de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, pero más que eso, su carácter formado en nosotros. Su carácter formado en nosotros. Es lo que quisiéramos ver, queremos ver y queremos que se logre cumplir en nuestra vida. A los discípulos también el llamamiento fue en un instante, pero luego vino el proceso de preparación, vino el proceso de escuchar constantemente las enseñanzas que el Maestro tenía para ellos. Hermanos, cuando el Evangelio es ofrecido de una manera muy fácil, instantánea, sin
que vaya acompañado de un proceso de crecimiento, de librar batallas personalmente, internamente, espiritualmente, de tener que perseverar y recordarnos a nosotros mismos a través del consejo de su palabra que debemos de perseverar hasta alcanzar el objetivo para lo cual fuimos nosotros alcanzados. Y el objetivo es nada más y nada menos que su carácter formado en nosotros. Si ese no es realmente el evangelio que hemos escuchado, entonces el resultado es de decepción y de abandono cuando las circunstancias adversas llegan a nuestra vida. Porque el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendríamos aflicción, pero deberíamos de confiar. Tristemente, para aquellos que se encuentran en esos grupos en los cuales la enseñanza o el evangelio que les ha sido predicado es un evangelio únicamente de acción instantánea, que Dios nos libre de eso, de verdad. Porque no estamos nosotros acá reunidos por el espectáculo que podamos observar, o solo por manifestaciones extraordinarias, únicas. Dios es único en acción, en actuar, en obrar, por supuesto. Pero nosotros estamos acá, hermanos, esencialmente porque le amamos. Porque le amamos y porque le necesitamos cada día más. Esa es la razón. Porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Él nos eligió primero a nosotros. Y a propósito de manifestaciones espectaculares, por supuesto que las hay de parte de Dios, no tengo ninguna duda, y creo que ninguno de ustedes tiene alguna duda al respecto. Pero hermanos, si cada día se muestran sus misericordias, su palabra lo declara, nosotros lo hemos vivido hoy mismo. El libro de los Salmos lo reafirma. Bendito el Señor, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. ¿Qué opina usted de eso? ¿Será que el Señor de una u otra manera no ha derramado beneficios sobre nuestra vida este día, ayer, el día antes de ayer, 2 días antes, 3, 4, 5, todos los días de nuestra vida? El Señor está constantemente. Necesitamos, hermanos, tener reconocimiento en nuestro corazón que solos no podemos. Tampoco queremos estar solos. Necesitamos de Él a cada momento. El escritor de los Salmos claramente lo plasmó en el 73 de los Salmos y verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La versión ampliada en inglés dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y a la par tuya, o contigo al lado, no deseo nada en la tierra. ¿Y cómo es esto? Pues es el cumplimiento mismo de su palabra, porque su palabra dice que Él lo llena todo, en todo. Entonces, pues no necesitamos más.
Él conoce tus necesidades, Él conoce mis necesidades de cualquier tipo. Empezando y dándole prioridad a nuestras necesidades espirituales. Esto que acabamos de leer, escrito por Asaf, en el Salmo 73, el director de alabanza, después de una lucha personal, espiritual, una lucha interna, de ver la prosperidad de los impíos. Hombres como nosotros, con altibajos, momentos de encuentros personales con el Señor, pero pero también situaciones de mucha necesidad, de mucha búsqueda, de reconocimiento, que separados del Señor no podían estar satisfechos. David, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, en un reconocimiento claro de que no era su capacidad, no era su talento, no era lo que como rey había alcanzado. Por supuesto, pasando por muchas situaciones difíciles en su vida. A nosotros nos llama mucho la atención siempre escuchar sobre el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Si uno dice, yo quiero ser así, yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en esa línea, hermanos, lo que nos está hablando es alguien que voluntariamente sometía su voluntad a la voluntad de Dios. Pues eso no quiere decir que no haya tenido situaciones difíciles en su vida. Y ustedes todos lo saben. De diferente índole. Temor, angustia, persecución, etc. Pero en este verso del 29 del primero de Crónicas, verso 14, dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano, reconocimiento, de lo recibido de tu mano te damos. Y esto es, hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos reconocer de dónde no solo hemos sido rescatados, sino de dónde viene todo lo que tú tienes. Le puedes poner el nombre que quieras, pero el reconocimiento debe de estar presente en nuestro corazón. Porque ese reconocimiento nos ubica delante de Dios como nuestro hacedor, como nuestro proveedor, como nuestro salvador, como nuestro redentor, como nuestro guardador, como nuestro sanador, nuestro sustentador. ¿Qué más? En todo esto, hermanos, vemos un escenario diario, para lo cual tengo una pregunta que incluye reconocimiento y gratitud. O sea, reconocer de dónde el Señor nos ha rescatado, dónde nos ha ubicado, dónde y hacia dónde vamos, por un lado, y por otro lado, la gratitud que debe de brotar de nuestro corazón. Y estos dos elementos, hermanos, se conjugan esencialmente en una actitud de humildad delante del Señor, sabiendo que nada
de lo que nosotros podríamos pensar es producto de nuestra capacidad. Él te da el talento, Él te da las habilidades, Él te ha dado los medios, Él nos ha dado todo, todo. Entonces, ¿hacia quién va dirigida tu gratitud? ¿A la vida? ¿A la vida? Como escuchaba, les decía a los hermanos de la iglesia Hogar, cambiando ahí las estaciones del radio un día de estos, escuchaba un fragmento de una canción que había escuchado hace ya bastante tiempo y que decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. Dios mío, decía, ¿cómo es posible? Obviamente es el resultado de alguien que no puede visualizarlo. Ni siquiera a la vida misma puede visualizar. Pero nosotros sí podemos visualizar al autor de la vida. Podemos visualizar a la vida misma, porque Él es el camino, Él es la senda, Él es la verdad y también es la vida. ¿No te parece? Finalmente, necesitamos una enseñanza para todo esto. Necesitamos una enseñanza permanente. Constantemente, hermanos, reflexiono sobre la parte que el Señor desarrolló, creo, de una manera muy intensa en su ministerio terrenal. Dice que constantemente enseñaba. Y es que realmente esa es la parte, esa es la base, es la parte fundamental, es el sostenimiento. Es el sostenimiento, la columna que va a sostener nuestra vida y que definitivamente tendrá que ser probada en términos de permanencia en Él, en nuestra fe, en nuestras convicciones. No solo permanencia, sino la constancia y la resistencia a las situaciones que vienen a nuestra vida cada día, pero que ejercen, realmente son enviadas muchas veces para cumplir un objetivo de moldear nuestra vida, nuestro corazón, a su carácter, para que esperemos ese carácter sea visto en nosotros y no nosotros mismos. Para que podamos menguar, como dice Juan 3:30, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Jesús enseñaba. Y la enseñanza, hermanos, tiene grados que van en ascenso. Jesús enseñaba con su vida, por supuesto, pero también lo enseñaba a través de parábolas. Enseñaba en diferentes situaciones en el templo, constantemente en las sinagogas, en el camino. Él era el cumplimiento de la palabra misma, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, en todo momento. Nuestro pensamiento debería de estar conectado con el Señor. Pienso también y reflexiono en el privilegio que tuvieron los discípulos de escuchar las enseñanzas del maestro, de maestros. Un escenario que recuerdo constantemente y me da de verdad que cuando lo recuerdo trato de meditar bastante tiempo en él y vuelvo a pensar una y otra vez, reflexionar y transportarme en el tiempo y soñar o desear, diría yo tal vez, tener un oído tan afinado como el oído de Juan. Me emociona, de verdad me emociona. Y esto ocurre en la tercera aparición de Jesús a sus discípulos en el mar de Tiberias.
Y esto lo vemos en el segmento previo al versículo 7 del capítulo 21 de Juan. Cuando el Señor se aparece y les pregunta si han pescado algo toda la noche, y ellos le contestan que no. Y entonces les da indicaciones de que tiren o que lancen la red al lado contrario, y la red obviamente se llena de peces y suple una vez más las necesidades de sus discípulos. Pero el punto importante es este, el que me impacta, el que de veras me transporta a una dimensión diferente, es lo que ocurrió en el versículo, lo que está narrado en el versículo 7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. ¿Qué oído, hermanos? ¿Qué oído? ¿Qué reconocimiento de la voz? ¿Qué reconocimiento de la voz? Está como a 100 metros, dice, de la orilla. Reconocimiento de la voz del Señor. Hermanos, que eso nos pueda alcanzar a nosotros. Que esa voz inconfundible, inconfundible. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, con una voz de exclamación. Y escuchando Simón Pedro, que era el Señor el que estaba hablando, dice, se ciñó la ropa porque se había quitado la ropa para poder trabajar y se echó al mar. Hermanos, la enseñanza tiene aspectos teóricos y prácticos. Estos últimos necesitamos experimentarlos definitivamente. Ese fue el proceso en la vida de los discípulos. No lo entendían. Cuando estaban con el Señor no lo entendían. A pesar de que Jesús se los dijo. No lo entendieron. Por ejemplo, en el segmento de Mateo 20, del 20 al 23, dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Santiago y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le estaba pidiendo? Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y miren el atrevimiento de ellos. Y ellos dijeron: podemos. No sabían lo que estaban diciendo. No lo entendían realmente. No lo entendían. Pero al final, en el verso 23, les dice, esencialmente, Él les dijo, Jesús: a la verdad, de mi vaso beberéis. Y luego, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero cuando le dice, de mi vaso beberéis, estaba diciendo que la vida realmente de Cristo se iba a manifestar en ellos, pero no como ellos pensaban. No como ellos estaban pidiendo en ese momento, sino de la manera en la cual el Maestro les había mostrado que debía de ser. Así que, para cerrar, hermanos, nuestro corazón necesita del Señor cada día más. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo para que esa confianza se mantenga en nuestro corazón? Ni siquiera sabemos qué es lo que pedimos. La misma Escritura lo dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 26. ¿Hemos de pedir como conviene? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu, hermanos, el Espíritu sí conoce las verdaderas necesidades que nosotros tenemos.
Y fíjense ustedes que en la versión amplificada, en inglés, dice, el Espíritu por sí mismo conoce nuestras necesidades y el tiempo correcto. Por eso la petición del Espíritu es la petición correcta. E intercede por nosotros con gemidos y con palabras que no se pueden expresar. Esa es la versión. Entonces, para que esa confianza venga a nuestro corazón, nos inunde, pidamos que Él nos enseñe el camino, de acuerdo a lo que dice el Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Diríamos, ¿quién es el hombre que obedece a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él. La experiencia de Abraham me viene a la mente en este momento. El Señor eligió por él. Que amemos la habitación de su casa. 26 de los Salmos, verso 18. Que amemos la habitación de su casa. Porque eso, hermanos, genera en nosotros esperanza. Esperanza. Y la esperanza, de acuerdo al Salmo 27, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por supuesto que todo esto va a generar seguridad en nuestra vida, va a generar un sistema de protección sobre nuestra vida. El Salmo 18:30 lo afirma y dice que Él es escudo, escudo. A todos los que en Él esperan, a todo aquel que espera en Él, a todos los que esperan en Él. Hermanos, que el clamor de nuestro corazón esta noche y cada día de nuestra vida sea pedir su enseñanza, pedir su dirección, someter nuestra voluntad a la de Él, que es realmente nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad, hacer su voluntad. 143 de los Salmos, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios nos asista y nos ayude a caminar de la manera correcta delante de Él. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.